Hola, soy Elena, y el día que mi propio hijo intentó quitarme la vida por mi casa, lo único que me salvó fue un mensaje de un desconocido. Pensé que el dolor más grande era perder a mi esposo, Arturo, pero estaba profundamente equivocada. El verdadero infierno apenas comenzaba. ¿Alguna vez has sentido que eres un estorbo para tu propia familia? Antes de contarte qué decía exactamente ese mensaje que lo cambió todo, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un hijo se da cuenta de que su madre sabe la verdad y decide actuar en silencio. Desde que Arturo falleció hace un año, mi vida en esta casa de Coral Gables se ha vuelto una sombra de lo que fue. Mi hijo, Ricardo, y su esposa, Isabela, se mudaron supuestamente para cuidarme, pero cada día que pasa me siento más como una inquilina indeseada en el hogar que construí con mi esposo durante 40 años. El silencio en la mesa es pesado, cargado de palabras no dichas y miradas que me evalúan, que me miden como si estuvieran calculando cuánto tiempo más ocuparé mi propio espacio. El luto por mi esposo se mezcla con esta soledad helada, una soledad acompañada que es, quizás, la peor de todas. Isabela es la arquitecta de mi invisibilidad. No grita, no insulta directamente. Su crueldad es mucho más refinada y dolorosa. Comienza con comentarios sutiles sobre la decoración. Elena, estos muebles son tan de otra época. La casa necesita aire fresco, un toque moderno, decía mientras pasaba su mano por el sillón donde Arturo solía leer el periódico. Cada sugerencia era un borrón a mis recuerdos. Un intento de eliminar cualquier rastro de la vida que existió antes de que ella asumiera el control. Criticaba mi sazón, la forma en que ordenaba la despensa, todo lo que representaba mi identidad como dueña de ese hogar. Mi hijo Ricardo, el niño que crié para ser un hombre de bien, se ha convertido en un espectador pasivo de mi humillación. Su silencio es un grito que me atraviesa el alma. Cuando Isabela hace un comentario hiriente, él simplemente baja la mirada. Se concentra en su teléfono o finge que no escuchó. A veces, en sus ojos, creo ver un destello del niño que fue, un atisbo de culpa, pero desaparece tan rápido como llegó. Su cobardía me duele más que la ambición de su esposa, porque de ella no esperaba nada, pero de él, lo esperaba todo. Su inacción es una traición diaria, una daga que se tuerce lentamente. La purga de mis recuerdos comenzó con cosas pequeñas. Primero, desaparecieron las fotos de Arturo de la sala. Isabela las reemplazó con pinturas abstractas y frías que compró en una galería de arte, para darle un toque más elegante. ¿No crees? Me dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Luego, fueron los libros de la biblioteca de mi esposo, su colección de primeras ediciones. Un día simplemente ya no estaban. Cuando pregunté, Isabela me respondió con simpleza. Los donamos, Elena. Acumulaban mucho polvo y necesitábamos el espacio. No me consultó, no me preguntó. Simplemente borró una parte de él, una parte de mí, sin la menor consideración. Lo más insultante era la hipocresía que envolvía cada una de sus acciones. Mientras se deshacían de mis recuerdos con la excusa de necesidades financieras o falta de espacio, su estilo de vida era cada vez más ostentoso. Ricardo llegaba a casa conduciendo un BMW nuevo que, según ellos, era necesario para su imagen en el trabajo. Isabela vestía ropa de diseñador y organizaba cenas con sus amigos en restaurantes carísimos de Brickell. Veía las cuentas de las tarjetas de crédito que llegaban a la casa, y el desfase entre su discurso de austeridad y sus gastos era abismal. Estaban financiando su lujo con mi patrimonio, desmantelando mi vida pieza por pieza. La gota que derramó el vaso fue el reloj de Arturo. No era un Rolex cualquiera. Era una edición conmemorativa que la empresa le regaló por sus 30 años de servicio. Tenía una inscripción grabada en la parte de atrás. Para Arturo, el tiempo a tu lado es nuestro mayor tesoro. Lo guardaba en mi joyero, en el estuche original. Una tarde, fui a buscarlo solo para sentirlo entre mis manos, y no estaba. El pánico me invadió. Busqué por toda la habitación, sabiendo en el fondo que no lo encontraría. Cuando enfrenté a Isabela,
Su respuesta me dejó sin aliento. Ah, eso. Teníamos que pagar una deuda urgente, Elena. Era solo un reloj. Arturo habría querido ayudar. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Isabela resonaban en mi cabeza, no por la mentira, sino por la crueldad de usar el nombre de mi esposo para justificar su robo. En ese momento, la tristeza que me había paralizado durante meses comenzó a transformarse en una fría y lúcida rabia. Dejé de ser la anciana viuda y desvalida que ellos veían. Me convertí en una observadora silenciosa, analizando cada uno de sus movimientos, cada palabra, cada gesto. La venda de la negación finalmente había caído, y lo que vi fue la cruda realidad de su codicia. Ya no se trataba de mi dolor, se trataba de mi supervivencia. Unos días después, con una dulzura fingida que ahora me resultaba repugnante, Isabela me anunció que Ricardo me llevaría a una cita médica importante al día siguiente. Queremos asegurarnos de que estés completamente bien, mamá. Un chequeo general para tu tranquilidad, dijo, acariciando mi brazo. Pero su mirada era fría, calculadora. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era preocupación lo que veía en sus ojos. Era impaciencia. Algo dentro de mí me gritaba que esa cita no era por mi bienestar, sino una pieza más en su oscuro ajedrez, y por primera vez en mucho tiempo, decidí que no iba a ser un peón en su juego. Esa noche me la pasé en vela, sentada en la oscuridad de mi habitación, escuchando los sonidos de la casa, cada crujido del suelo de madera, cada susurro del aire acondicionado, me parecía un presagio. La imagen de la sonrisa de Isabela al hablar de esa cita médica se repetía en mi mente como una película de terror. No era la sonrisa de una nuera preocupada. Era la sonrisa de alguien que acaba de poner la última pieza de un rompecabezas en su lugar. Un plan del que yo era el obstáculo final. El miedo era una criatura viva dentro de mí, pero debajo de él, una determinación fría como el hielo comenzaba a formarse. Sabía que no podía mostrar debilidad, que a partir de ese momento, cada gesto, cada palabra, debía ser parte de una actuación. La actuación de mi vida. A la mañana siguiente, el ambiente en el desayuno era extrañamente festivo. Isabela había preparado mis panqueques favoritos, algo que no hacía en meses, y me los sirvió con una dulzura empalagosa que me revolvió el estómago. «Tienes que ir fuerte a tu cita, mamá», dijo, usando ese apodo que solo empleaba cuando quería algo. Ricardo, por su parte, no levantaba la vista de su plato. Estaba pálido y tenso. Sus manos temblaban ligeramente al sostener el tenedor. Intenté cruzar su mirada, buscar un vestigio del hijo que amaba, pero él la esquivaba como si mi rostro le quemara. Su silencio culpable era más elocuente que cualquier confesión. Estaban celebrando algo por adelantado, y yo era la invitada de honor en mi propia despedida. Mientras recogía los platos, Isabela se apoyó en el mármol de la cocina, con una expresión falsamente casual. «Sabes, Elena, estuve pensando, después de tu cita, quizás deberíamos hablar sobre el futuro de la casa. Con la economía como está, tener un activo tan grande inmovilizado no es práctico. Ricardo necesita invertir en su carrera». Ahí estaba. La propuesta que había estado flotando en el aire durante meses, finalmente verbalizada. No me preguntó mi opinión, me estaba informando de sus planes. La casa que Arturo y yo habíamos llenado de amor y recuerdos era, para ella, simplemente un activo inmovilizado. Sentí cómo la rabia me subía por la garganta, pero la tragué y forcé una sonrisa temblorosa, asintiendo como una anciana dócil y confundida. Fue en ese momento que decidí jugar su juego. Si querían una anciana frágil y senil, eso es lo que tendrían. «Claro, hija, lo que ustedes crean que es mejor», respondí con una voz débil. Vi un destello de triunfo en los ojos de Isabela y un suspiro de alivio en Ricardo. Creyeron que me habían doblegado, que mi espíritu finalmente se había roto. No podían estar más equivocados. En mi interior, la mujer que había enfrentado la pérdida de su esposo, la que había construido una vida desde cero junto a él, estaba despertando. Ya no era una víctima del duelo. Era una leona defendiendo su territorio, aunque tuviera que hacerlo en silencio, desde las sombras,
esperando el momento adecuado para atacar. Mientras me preparaba, Isabela entró en mi habitación sin tocar, abrió mi armario y empezó a sacar ropa. «Ponte esto, Elena. Es más cómodo», dijo, extendiéndome un conjunto viejo y descolorido, uno que me hacía parecer aún más vulnerable. Cada uno de sus gestos era un calculado acto de humillación. Quería despojarme de mi dignidad, reducirme a una caricatura de mí misma. Mientras me vestía, ella seguía hablando. Su voz era un zumbido venenoso. Mencionó lo costosos que eran los cuidados médicos, los asilos de ancianos en la zona de Kendall. Y cómo, por suerte, ellos estaban allí para tomar las decisiones difíciles por mí. No estaba sugiriendo, estaba amenazando. De repente, recordé una conversación con Arturo, años atrás. Estábamos sentados en el porche, viendo el atardecer. Me tomó la mano y me dijo, «Elena, tú tienes una fuerza que ni tú misma conoces. Eres como un roble. Puedes doblarte con el viento, pero nunca te romperás». Sus palabras resonaron en mi mente con una claridad abrumadora. Él siempre había visto esa fortaleza en mí, incluso cuando yo dudaba. En ese instante, sentí su presencia a mi lado, dándome el coraje que necesitaba. No iba a romperme. Iba a doblarme, sí, pero solo para tomar impulso. La memoria de su fe en mí se convirtió en mi armadura invisible contra la crueldad que me rodeaba. Más tarde, mientras esperaba en la sala, escuché a Ricardo hablar por teléfono en voz baja en su estudio. La puerta estaba entreabierta y pude oír fragmentos de la conversación. Hablaba con alguien sobre unos documentos. Mencionaba un poder notarial duradero. Y la frase, «Una vez que el doctor confirme el diagnóstico, todo será más fácil». El corazón me dio un vuelco. No era una simple cita médica, era una evaluación. Estaban intentando declararme incompetente para poder tomar el control total de mis bienes, de mi vida. La pieza que faltaba encajó con un chasquido aterrador. El chequeo general era una trampa, una emboscada legal y médica de la que quizás no podría escapar. El miedo que sentí fue tan intenso que por un momento me faltó el aire. Quise gritar, correr, llamar a alguien, pero ¿a quién? Ellos habían logrado aislarme de mis antiguas amistades con excusas sobre mi delicada salud. Estaba sola, atrapada en mi propia casa con las dos personas que más deberían protegerme. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín que Arturo y yo habíamos cuidado con tanto esmero. Las bugambillas estaban en plena floración, indiferentes al drama que se desarrollaba en el interior. En ese paisaje sereno encontré una extraña calma. No iba a permitir que me arrebataran también ese último refugio de paz. Cuando Ricardo salió del estudio, su rostro era una máscara de normalidad forzada. «¿Lista, mamá?», preguntó, evitando mis ojos. Asentí en silencio. Isabela se acercó y me dio un abrazo que se sintió frío y restrictivo, como los barrotes de una celda. «Todo va a salir bien, ya verás. Es por tu bien», susurró en mi oído. La hipocresía de sus palabras era tan densa que casi podía tocarla. Me solté de su abrazo con suavidad, manteniendo mi papel de anciana frágil. Cada segundo que pasaba, mi mente trabajaba a una velocidad vertiginosa, buscando una salida, una grieta en su plan perfecto. Sabía que tenía muy poco tiempo. Caminamos hacia la puerta. El sol de la mañana en Miami era brillante y cálido, un contraste brutal con el hielo que sentía en mis venas. Vi el BMW de Ricardo estacionado en la entrada, reluciente y arrogante, un símbolo de todo lo que me estaban quitando. Cada paso hacia ese auto se sentía como un paso hacia el final. Me abrieron la puerta del copiloto como si fuera una reina. Una deferencia cruel que solo subrayaba mi condición de prisionera. Me senté en el asiento de cuero. El olor a nuevo me asfixiaba. Mientras Ricardo se sentaba al volante y buscaba las llaves, yo miraba por la ventana la fachada de mi casa, preguntándome si sería la última vez que la vería como una mujer libre. El silencio dentro del carro era absoluto, cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo metió la llave en el encendido, pero antes de girarla, se detuvo. Respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor para hacer algo terrible. En ese preciso instante,
Mi viejo teléfono, el que Arturo me había regalado, vibró en mi bolso. Un sonido casi imperceptible, pero que en ese silencio sepulcral retumbó como un disparo. Con manos temblorosas lo saqué. Era un número desconocido. Abrí el mensaje, y las palabras que leí en la pantalla hicieron que toda la sangre se me helara en el cuerpo. El plan de mi hijo estaba a punto de hacerse realidad, pero alguien, en algún lugar, acababa de darme una oportunidad. El mensaje: no enciendas el motor, sal ahora. Las palabras eran simples, directas, aterradoras. Se me quedó el aliento atascado en la garganta. No era un número equivocado. No era una broma. Era una soga de salvamento lanzada al abismo en el que estaba a punto de caer. Por una fracción de segundo, vi todo con una claridad escalofriante. La falsa preocupación, la cita médica, las manos temblorosas de Ricardo. Todo se conectó en un tapiz espantoso de traición. Mi hijo no solo estaba tratando de robarme la casa, estaba dispuesto a deshacerse de mí. El motor, el coche, algo andaba mal con él. Un sudor frío me recorrió la espalda. Miré su mano, todavía en la llave, y un instinto primario de supervivencia, uno que creía muerto hace mucho tiempo, gritó dentro de mí. Tenía segundos para actuar, para cambiar el curso de mi propia ejecución. ¡Espera!, grité, mi voz sonando más aguda y desesperada de lo que pretendía. Ricardo se sobresaltó, mirándome con una mezcla de fastidio y sorpresa. ¿Qué pasa ahora, mamá? No podía mostrarle el teléfono. No podía decirle que un extraño acababa de salvarme la vida. Me tomaría por loca, acelerando sus planes. Así que hice lo único que podía. Me llevé la mano al pecho. Abrí los ojos desmesuradamente y empecé a jadear. El testamento de tu padre. Lo olvidé. Está en la caja fuerte. Necesito verlo, Ricardo. Ahora mismo. Es importante. Siento que algo malo va a pasar. Mi actuación tenía que ser impecable. Apelé a la memoria de su padre, la única ancla de culpa que quizás le quedaba, el último recurso que tenía para tocar algo humano dentro de él. La irritación en el rostro de Ricardo se endureció como el cemento. Mamá, por favor, ya vamos tarde. Podemos ver eso cuando volvamos. El doctor nos está esperando. Su voz era fría, desprovista de cualquier empatía. No le importaba mi angustia, real o fingida. Solo veía un obstáculo para su agenda, una molestia en su camino hacia la fortuna. No entiendes, insistí, dejando que las lágrimas brotaran de mis ojos. Lágrimas de miedo genuino disfrazadas de histeria senil. Es una sensación, como la que tuve la noche que tu padre murió. No puedo irme así. Tenemos que salir de este coche. Ahora. Él negó con la cabeza, su mandíbula apretada con fuerza. Estás siendo dramática. Es solo el estrés. Cálmate. Pero yo no me iba a calmar. Estaba luchando por mi vida, y él ni siquiera lo sabía. O peor aún, lo sabía perfectamente. Mi pánico fingido se transformó en uno muy real, uno que me ahogaba. Si él giraba esa llave, todo habría terminado. Empecé a temblar violentamente, golpeando mi rodilla con la mano en un ritmo frenético y descontrolado. Sácame de aquí, Ricardo. Por favor, sácame de aquí. No puedo respirar, no puedo respirar. Mi voz se quebró en un sollozo ahogado, un sonido patético y gutural. Vi la duda en sus ojos por un instante. ¿Y si de verdad me estaba dando un ataque? Un escándalo en la entrada de nuestra elegante casa en Coral Gables, con los vecinos de las mansiones contiguas mirando, no era parte de su pulcro plan. La vergüenza pública era un arma que no había considerado, pero que ahora usaba con toda mi fuerza. Mi debilidad se había convertido en mi única defensa. Tenía que parecer completamente fuera de control. Finalmente, cedió. Con un gruñido de pura frustración, sacó la llave del encendido y la tiró sobre el tablero de cuero. Está bien, como quieras», espetó, abriendo su puerta con un portazo que resonó en la tranquila calle. Salió y rodeó el coche para abrir mi puerta. Su rostro era una máscara de furia contenida. Me ayudó a salir con una brusquedad que delataba su impaciencia. Apenas mis pies tocaron el pavimento de la entrada, sentí que mis piernas flaqueaban de verdad.
Me apoyé en el frío metal del BMW, mirando el vehículo como si fuera un ataúd sobre ruedas. El aire fresco de la mañana de Miami nunca se había sentido tan vital, tan precioso. Estaba a salvo, al menos por ahora, gracias a un mensaje anónimo en un teléfono viejo. Nos quedamos allí, en el silencio incómodo de la entrada, él mirándome con resentimiento y yo intentando regular mi respiración, que salía en pequeños soplos temblorosos. El plan de la cita médica se había arruinado, pero ahora venía la parte difícil. ¿Qué pasaba después? Había ganado una batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Sabía que Isabela estaría observando desde alguna ventana, impaciente, y no tardaría en salir a ver qué estaba retrasando sus planes de heredar en vida. Necesitaba una estrategia, una forma de mantener el control de la situación sin revelar que sabía la verdad. Mi mente, que durante meses había estado nublada por el dolor, ahora trabajaba a una velocidad febril, evaluando cada posibilidad, cada mentira que tendría que construir para sobrevivir. Y como si la hubiera invocado con mis pensamientos, la puerta principal de roble se abrió. Isabela apareció en el umbral, vestida impecablemente con un traje de lino blanco, con una sonrisa de anfitriona que se congeló al vernos fuera del coche. Su mirada pasó de Ricardo a mí, y sus ojos se entrecerraron en dos finas líneas de sospecha. ¿Qué sucede? ¿Por qué no se han ido? Ricardo, vas a perder la cita, dijo, su voz controlada pero con un filo de acero. No estaba preguntando por mi bienestar. Estaba exigiendo una explicación por el fracaso de su plan. Se acercó a nosotros con pasos medidos, su perfume caro flotando en el aire como una advertencia. Ahora estaba frente a los dos, mi juez y mi verdugo, esperando mi siguiente movimiento. Tragué saliva, reuniendo las fuerzas que me quedaban para continuar con mi farsa. Isabela, querida. No me sentí bien, dije con voz temblorosa, aferrándome al brazo de Ricardo como si fuera a desmayarme. Fue un dolor aquí, en el pecho, muy fuerte, y un presentimiento horrible. Sentí que si nos íbamos en ese momento, algo terrible pasaría, como una advertencia del cielo, ¿sabes? Usé deliberadamente un lenguaje que sonaba a superstición de anciana, algo que ellos pudieran atribuir a mi supuesta senilidad que tanto se esforzaban en demostrar. Les estaba dando la excusa perfecta para justificar mi comportamiento irracional, mientras en secreto les impedía llevar a cabo su plan. Era un juego peligroso. Alimentar su percepción de mi debilidad mental para poder protegerme. Ricardo e Isabela intercambiaron una mirada que duró apenas un segundo, pero que lo dijo todo. Vi la frustración, el cálculo rápido, la decisión de posponer, no de cancelar. Su plan se había topado con un bache, nada más. «Oh, pobre Elena», dijo Isabela, su voz goteando una compasión tan falsa que me dio náuseas. Se acercó y me tomó del otro brazo. «Claro que no irás a ningún lado sintiéndote así. Vamos adentro. Ricardo cancelará la cita. Lo más importante es que descanses». Me guiaron de vuelta a la casa como si fuera una pieza de porcelana frágil y defectuosa. Permití que me llevaran, sintiendo sus manos sobre mí como cadenas, pero por dentro, una llama fría ardía. ¿Quién era mi ángel guardián? ¿Quién había enviado ese mensaje salvador? Una vez en mi habitación, con la puerta cerrada con seguro por primera vez en meses, me derrumbé en la cama. Mi cuerpo temblaba sin control, no de miedo, sino de la adrenalina de haber estado tan cerca del final. Saqué el teléfono de mi bolso con manos torpes. La pantalla seguía iluminada con esas 6 palabras que me habían devuelto la vida. «No enciendas el motor, sal ahora». Las leí una y otra vez, hasta que se grabaron en mi memoria. La certeza de que mi hijo y mi nuera habían planeado mi muerte era una roca de hielo en mi estómago. Ya no había lugar para la duda, ni para la tristeza, ni para el duelo. Solo había una fría y absoluta determinación. Estaba sola en una casa de enemigos, pero tenía un aliado invisible. Y a partir de ese momento, juré que no descansaría hasta descubrir la verdad y asegurarme de que la justicia, mi justicia, prevaleciera. Pasé las siguientes horas encerrada,
No por su orden, sino por la mía. Necesitaba pensar, necesitaba un plan. El mensaje en el teléfono era mi única prueba, y a la vez, no era prueba de nada. ¿Quién me creería? Verían a una anciana confundida, sugestionada por el luto, inventando historias para llamar la atención. Ellos ya habían sembrado esa imagen de mí ante el mundo. Mi primer impulso fue llamar a la policía. ¿Pero decirles qué? ¿Que mi hijo no encendió el coche porque recibí un mensaje anónimo? Se reirían de mí. No, la justicia formal no era una opción todavía. Tenía que encontrar otra manera. Una que no pudieran manipular. Tenía que ser más inteligente, más silenciosa y mucho más calculadora que ellos. La Elena dócil y triste había muerto en ese BMW. La que quedaba era una mujer que no tenía absolutamente nada que perder. Y eso me convertía en la persona más peligrosa de la casa. Lo primero era la comunicación. Mi teléfono estaba seguramente intervenido, o al menos revisado. Cada llamada, cada mensaje era un riesgo. Entonces, como un relámpago, recordé a Arturo. Él era un hombre precavido, casi paranoico con la tecnología. Siempre guardaba un viejo teléfono prepagado en su estudio. Para emergencias, decía. Lo escondía dentro de un libro hueco en la estantería más alta, uno de sus clásicos de espionaje. ¿Seguiría allí? Tenía que estarlo. Ese teléfono era mi única línea de vida con el exterior, mi única oportunidad de contactar a la única persona en el mundo en la que aún podía confiar, el señor Morales, el abogado y amigo de Arturo durante más de 30 años. Conseguir ese teléfono sin ser descubierta se convirtió en mi única y obsesiva misión. Cada crujido en el pasillo me hacía saltar el corazón, pero la determinación era más fuerte que el miedo. Tuve que esperar 2 días de actuar como la anciana convaleciente, quejándome de dolores imaginarios y pidiendo que me dejaran descansar. Observaba sus rutinas como un halcón. Ricardo se iba a la oficina por la mañana, e Isabela solía salir después del mediodía para sus almuerzos en Bal Harbour o sus clases de yoga. Ese era mi momento. El martes, la escuché cerrar la puerta principal con ese chasquido definitivo que anunciaba su partida. Esperé 10 minutos, contando cada segundo, con el oído pegado a la puerta de mi habitación. El silencio de la casa era mi señal. Salí de puntillas, con el corazón martillándome en las sienes. El estudio de Arturo estaba al final del pasillo, y cada paso sobre el suelo de madera pulida parecía un grito. Sentía sus ojos en mi nuca, aunque sabía que estaba sola. La paranoia era una compañera constante. Dentro del estudio, el olor a cuero y papel viejo de los libros de Arturo me envolvió como un abrazo. Por un momento, la pena amenazó con paralizarme, pero la urgencia me empujó hacia adelante. Fui directo a la estantería. Busqué el lomo del libro de espías que recordaba y lo saqué con manos temblorosas. Estaba allí. El teléfono, pequeño y anticuado, estaba en el hueco tallado en las páginas. Sentí un alivio tan profundo que casi me caigo de rodillas, pero mi victoria fue breve. Como temía, la batería estaba completamente muerta. Ahora el desafío era cargarlo. No podía usar los enchufes del estudio o de la sala. Isabela tenía ojos en todas partes. Regresé a mi cuarto, escondiendo el teléfono y el viejo cargador bajo mi blusa. Lo conecté detrás de la pesada cómoda de caoba, en un enchufe que rara vez se usaba, oculto por las sombras y el polvo. Ahora solo quedaba esperar. Esa noche, con la casa en silencio y la luz de la luna filtrándose por la ventana, el teléfono finalmente tuvo suficiente carga para encenderse. Me metí bajo las sábanas, creando una carpa para que la luz de la pantalla no se viera por debajo de la puerta. Marqué el número del señor Morales de memoria. Sonó 3 veces antes de que su voz grave y familiar respondiera: Morales. Hablé en un susurro tan bajo que apenas era audible. Abogado, soy Elena Vargas. Hubo una pausa. Señora Vargas. Qué sorpresa. ¿Está todo bien? No, respondí, tragando saliva. No puedo hablar. Necesito verlo. Es sobre las últimas voluntades de Arturo. Las que no están en el papel. Es urgente y no es seguro aquí. No necesité decir más.
Él conocía a Arturo. Conocía su prudencia. Comprendió el código en mis palabras. El peligro no dicho era más elocuente que cualquier explicación. El señor Morales fue rápido e ingenioso. Entiendo perfectamente, Elena. No se preocupe. ¿Recuerda ese pequeño café en Coconut Grove al que solían ir usted y Arturo? El que tiene las mesas afuera bajo los árboles de banyan. Mañana, a las 11 de la mañana, estaré allí leyendo el periódico. Si puede, pase a saludar. Si no, lo entenderé y buscaré otra forma. Colgó. El plan era perfecto, sutil, discreto. Ahora me tocaba a mí encontrar la manera de salir de mi propia prisión. Sabía que no sería fácil. Ricardo e Isabela habían aumentado su vigilancia desde mi episodio en el coche. Me trataban con una dulzura venenosa, preguntándome a cada rato cómo me sentía, si necesitaba algo. Una vigilancia disfrazada de cuidado que me asfixiaba lentamente. Tenía que darles una razón para dejarme salir, una razón que ellos no pudieran negar. La oportunidad se presentó a la mañana siguiente. Durante el desayuno, Isabela, con su sonrisa de depredadora, volvió a la carga. Elena, estuve pensando, ya que te sientes mejor, creo que es hora de que un experto venga a tasar algunas de las antigüedades de la casa. Con la economía así, no podemos permitirnos tener tanto capital parado. Su codicia era mi mejor arma. Fingí considerarlo, con la mirada perdida, como si me costara procesar la idea. Luego, lentamente, asentí. Tienes razón, hija. De hecho, recordé algo. Mi madre me dejó un pequeño cofre con sus joyas. Nada de gran valor, creo. Pero quizás valga la pena mirarlo. Lo tengo en una caja de seguridad en el banco de Miracle Mile. Podría ir a buscarlo esta mañana. Pude ver el brillo en sus ojos. La palabra joyas era un cebo irresistible. Ricardo, que hasta ese momento había estado en silencio, levantó la vista de su teléfono. ¿Un banco? ¿Sola, mamá? No creo que sea buena idea. Su falsa preocupación era casi cómica. No, claro que no, respondí rápidamente. Tú podrías llevarme. Me esperas en el coche. No tardaré nada. Solo quiero verlas una última vez antes de que las tasen. Mi propuesta era perfecta. Apelaba a su avaricia. Les daba el control de la situación. Él me llevaría y me traería. Y me proporcionaba la excusa perfecta para estar en el lugar correcto en el momento correcto. Intercambiaron una mirada y asintieron. Habían mordido el anzuelo. No se imaginaban que las únicas joyas que iba a buscar eran las de mi libertad. El plan estaba en marcha, y por primera vez en un año, sentí que el poder volvía a mis manos. El viaje en el BMW esta vez fue diferente. Ya no sentía miedo, sino una calma helada. Ricardo conducía en silencio, probablemente soñando con el dinero que obtendría de las joyas de mi madre. Estacionó frente al imponente edificio del banco en Coral Gables. No tardes, mamá. Tengo una reunión a la 1. Asentí con mi mejor sonrisa de anciana dócil y entré. El aire acondicionado del banco me golpeó la cara. En lugar de dirigirme a las cajas de seguridad, caminé con paso firme hacia la salida trasera que daba a un callejón. Conocía ese edificio como la palma de mi mano. Salí al sol de la mañana y caminé las 3 cuadras hasta el café en Coconut Grove. Mi corazón latía con fuerza, pero era por la emoción, no por el pánico. Estaba a punto de cambiar las reglas del juego. Allí estaba él, tal como había dicho. El señor Morales, sentado en una mesa apartada, con un periódico abierto que no estaba leyendo. Al verme, dobló el papel lentamente y me indicó la silla de enfrente con un gesto de la cabeza. No hubo saludos, ni formalidades. Me senté y, con la voz quebrada por la tensión contenida, se lo conté todo. El aislamiento, el robo del reloj de Arturo, la cita médica, el mensaje anónimo y el coche. Su rostro, normalmente impasible, se fue endureciendo con cada palabra. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo minuto, mirando la calle. Luego se volvió hacia mí, y en sus ojos no vi lástima, sino respeto y una furia fría. Elena, dijo con voz grave. Arturo siempre dijo que eras la mujer más fuerte que conocía. Tenía razón. Ahora, vamos a asegurarnos de que ellos nunca olviden quién eres.
Tengo una idea. Es drástica, pero es definitiva. El plan del señor Morales era audaz, legalmente blindado y, sobre todo, poético en su justicia. Pasé la siguiente semana finalizando cada detalle en secreto, con viajes sigilosos disfrazados de visitas a viejas amigas o mandados sin importancia. Cada documento firmado, cada llamada hecha desde el teléfono prepagado, era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo a mi alrededor. Un muro no para protegerme, sino para encerrarlos a ellos en las consecuencias de su propia codicia. La noche de la cena de celebración por el ascenso de Ricardo, el ambiente en la casa era eléctrico, vibrante de una alegría falsa y ostentosa. Isabela había invitado a una docena de sus amigos más importantes, gente de negocios con relojes caros y sonrisas calculadas. El comedor resplandecía bajo la luz del candelabro de cristal, y el tintineo de las copas de vino se mezclaba con las risas forzadas. Yo, por mi parte, jugaba mi papel a la perfección. La dulce abuela, un poco ausente, sentada en la cabecera de la mesa como una reliquia viviente. Por fuera, yo era la misma anciana frágil que ellos habían intentado borrar, pero por dentro, una calma de acero se había apoderado de mí. Ya no había miedo, ni siquiera rabia, solo una claridad cristalina, un propósito que me daba una fuerza que no sabía que poseía. Observaba a Isabela moverse entre los invitados, su vestido de seda susurrando con cada paso, aceptando felicitaciones por el éxito de su esposo, como si fuera un logro suyo. Ricardo, a su lado, sonreía, pero sus ojos estaban vacíos, inquietos. Cada vez que su mirada se cruzaba con la mía, la desviaba rápidamente. Sabía, en algún rincón oscuro de su alma, que algo estaba fundamentalmente roto entre nosotros, pero nunca imaginaría la magnitud de la fractura que estaba a punto de revelar. Los papeles firmados ante notario estaban a salvo en la caja de seguridad del señor Morales. Todo estaba listo. Solo esperaba el momento perfecto. Fue Isabela, por supuesto, quien me dio la señal. Después del plato principal, levantó su copa con un gesto teatral. Un brindis, anunció, su voz resonando con un orgullo desmedido. Por mi increíble esposo, Ricardo, y por los nuevos comienzos. Por el futuro brillante que nos espera. En esta casa. Los invitados aplaudieron, levantando sus copas. En ese instante, supe que era el momento. Su arrogancia, su descaro al reclamar mi hogar como suyo frente a todos, fue el empujón final que necesitaba. Dejó su copa sobre la mesa y me miró con una sonrisa condescendiente, como diciendo, ¿ves? He ganado. Pero su victoria era una ilusión. Un castillo de arena a punto de ser arrasado por la marea que yo misma iba a desatar. Lentamente, con un esfuerzo que hice parecer genuino, me puse de pie. El movimiento fue suficiente para captar la atención de todos. Tomé un cuchillo de postre y golpeé suavemente mi copa de agua. El sonido, claro y nítido, cortó el murmullo de las conversaciones. Un silencio expectante se instaló en el comedor. Todas las miradas se posaron en mí. Vi la mortificación en el rostro de Ricardo, el pánico fugaz en los ojos de Isabela. Seguramente pensaban que iba a tener uno de mis episodios, que los avergonzaría con alguna historia inconexa de anciana. Dejé que lo creyeran por un segundo más, saboreando el poder de ese silencio, el poder de tenerlos exactamente donde los quería. Yo también quiero proponer un brindis. Comencé, mi voz sorprendentemente firme y clara, sin el temblor que había fingido durante semanas. Quiero felicitar a mi hijo, Ricardo. Tu padre estaría muy orgulloso del hombre de negocios en que te has convertido. Miré a Isabela y le ofrecí una pequeña sonrisa. Y a ti, Isabela, quiero agradecerte. Gracias por haberme abierto los ojos a tantas cosas últimamente. Tu cuidado me ha hecho reflexionar profundamente sobre el futuro. Ellos intercambiaron una mirada de alivio, creyendo que mi discurso era dócil, inofensivo. Vislumbré una sonrisa de triunfo en los labios de Isabela. Estaban relajados, confiados, completamente desprevenidos para el golpe que se avecinaba. Mi tono cambió, volviéndose más serio, más solemne. He pensado mucho en mi Arturo, continué.
y el simple hecho de pronunciar su nombre pareció llenar la habitación de una nueva gravedad. He pensado en el legado que dejó. No hablo del dinero ni de las propiedades. Hablo de los valores que él defendió toda su vida: la honestidad, la integridad y, sobre todo, la dignidad. El dinero viene y va, se puede ganar y se puede perder, pero la dignidad de una persona, el respeto por uno mismo, eso es eterno. Y es lo único que realmente importa al final del camino. Sentí la atmósfera cambiar. Las sonrisas de los invitados se habían desvanecido, reemplazadas por una curiosidad atenta. Ricardo ya no me miraba. Tenía la vista fija en su plato. Por eso, dije, haciendo una pausa para asegurarme de que cada palabra aterrizara con todo su peso, he tomado una decisión definitiva sobre mi patrimonio, sobre el legado de Arturo. Hice un barrido con la mirada por toda la mesa. He decidido que la riqueza que construimos mi esposo y yo no debe ser una fuente de discordia ni de codicia. Debe servir a un propósito más grande. Por ello, he firmado los documentos para donar la totalidad de mis bienes a una nueva fundación benéfica que llevará su nombre, la Fundación Arturo Vargas, dedicada a ayudar a personas mayores que han sido abandonadas por sus familias. El silencio en la sala era ahora tan profundo que se podía oír el latido de los corazones. Luego, precisé los detalles con una calma brutal. Todos mis ahorros, mis inversiones, las obras de arte y, por supuesto, esta casa. Dejé que esa última frase flotara en el aire por un momento. Esta hermosa casa de Coral Gables, valorada en más de $1,500,000, será la sede de la fundación. Fue entonces cuando miré directamente a Ricardo e Isabela. Vi el color desaparecer del rostro de mi hijo. Vi la sonrisa de Isabela petrificarse, sus ojos desorbitados por la incredulidad y el pánico. Su máscara de anfitriona perfecta se resquebrajó, revelando la fea cara de la avaricia derrotada. Los invitados se miraban unos a otros, incómodos, testigos de un drama familiar que superaba cualquier ficción. Y entonces, les di el golpe de gracia. Me incliné ligeramente hacia adelante, bajando la voz a un susurro que, sin embargo, todos en la mesa pudieron oír perfectamente. Sé cuánto deseaban esta casa, les dije, mirándolos fijamente a los ojos, uno por uno. Y en cierto modo, sus deseos se han cumplido. El abogado de la fundación me ha pedido que les ofrezca continuar viviendo aquí, pero como simples cuidadores, empleados. Podrán disfrutar de sus paredes, de su jardín, pero esta casa, la casa que construí con su padre, nunca, jamás, será suya. Era una sentencia, no una oferta, una jaula dorada de su propia construcción. La humillación era absoluta, pública e irreversible. El impacto de mis palabras fue visible y devastador. Isabela abrió la boca para decir algo, pero solo un sonido ahogado. Un pequeño jadeo de incredulidad escapó de sus labios. Ricardo se quedó inmóvil, con la mirada perdida, como si lo hubieran golpeado. Parecía un niño pequeño, perdido y castigado, despojado de todo frente a los mismos amigos a los que intentaba impresionar. El silencio de los invitados era ahora un veredicto. Habían sido testigos no de un acto de caridad, sino de un acto de justicia poética. Y el espectáculo de la codicia de Ricardo e Isabela, expuesta tan crudamente, los había dejado sin palabras. La fiesta había terminado. Su futuro de lujo se había evaporado en el aire. No esperé a ver las lágrimas, ni a escuchar las acusaciones que seguramente vendrían. Mi parte en esa farsa había terminado. Con la misma calma con la que me había levantado, dejé mi copa de agua sobre la mesa. Levanté la barbilla, sintiendo por primera vez en un año que volvía a ser dueña de mi vida, de mi dignidad. Miré por última vez a mi hijo, no con odio, sino con una profunda y dolorosa lástima. Luego, sin decir una palabra más, me di la vuelta y caminé lentamente fuera del comedor, dejando atrás el murmullo atónito de los invitados y los restos humeantes del futuro que mi hijo y su esposa habían intentado robarme. Al salir al jardín, respiré el aire fresco de la noche. Me sentí ligera, como si me hubiera quitado un peso de 100 años de encima. Estaba libre.
No me quedé a ver el desastre. Mientras caminaba por el pasillo de mármol, escuché el caos estallar detrás de mí, el murmullo escandalizado de los invitados, el sonido de una silla arrastrándose bruscamente y la voz de Isabela, ya no melosa, sino un siseo agudo y venenoso. No necesité oír las palabras para entender la furia, la humillación y el pánico que contenían. La fiesta se había disuelto en un instante, los invitados huyendo de la escena como si la casa estuviera en llamas. Más tarde, esa noche, escuché sus voces a través de la puerta de mi habitación. No eran gritos, era algo peor, un intercambio de acusaciones frías y desesperadas, el sonido de dos depredadores que, habiendo perdido a su presa, se volvían el uno contra el otro. El silencio que siguió fue el más profundo que jamás había sentido en esa casa. A la mañana siguiente, la atmósfera era irrespirable. Bajé a la cocina y encontré a Isabela sentada a la mesa, con los ojos hinchados y una taza de café intacta frente a ella. Llevaba la misma ropa de la noche anterior. Su glamour se había evaporado, dejando solo a una mujer demacrada y derrotada. No me miró. Ricardo no estaba a la vista. El silencio no era pacífico. Era el silencio de un campo de batalla después de la masacre. Durante los siguientes 2 días, se movieron por la casa como fantasmas, empaquetando sus pertenencias en cajas de cartón. No hubo más discusiones, solo una eficiencia sombría y resignada. Veía cómo desmontaban la vida que habían intentado construir a mi costa, metiendo en cajas su ropa de diseñador, sus aparatos electrónicos y los fríos objetos de arte con los que habían intentado borrar mis recuerdos. El día que se fueron, no hubo despedidas. Vi por la ventana como un camión de mudanzas genérico, nada que ver con su estilo de vida, se llevaba sus cosas. El reluciente BMW de Ricardo fue lo último en irse. Se sentó al volante, con la mirada vacía, sin siquiera voltear a ver la casa por última vez. Isabela, a su lado, tenía el rostro cubierto por unas enormes gafas de sol, como si no pudiera soportar la luz del día o la mirada del mundo. No sentí triunfo, ni siquiera satisfacción, solo un vasto y profundo alivio, como el que se siente al despertar de una larga pesadilla. Vi el coche doblar la esquina y desaparecer, llevándose consigo un año de dolor, miedo y humillación. La casa, por primera vez en mucho tiempo, volvió a ser mía. Las semanas siguientes fueron de purificación. Con la ayuda del señor Morales, aceleramos la creación de la Fundación Arturo Vargas. Los primeros cambios fueron simbólicos. Quité las pinturas abstractas y volví a colgar las fotos de Arturo en la sala. Saqué sus libros de las cajas donde los había guardado y los coloqué de nuevo en las estanterías de su estudio. Cada objeto que volvía a su lugar era como una pieza de mi propia alma que recuperaba. La casa dejó de sentirse como una prisión y empezó a respirar de nuevo. El sol que entraba por las ventanas parecía más cálido, y el silencio ya no era pesado, sino sereno. Me encontraba sentada en el sillón de Arturo, no llorando su ausencia, sino sintiendo la paz de haber honrado su memoria de la única manera que importaba. Poco a poco, la casa comenzó su transformación. El gran comedor, escenario de mi liberación, se convirtió en una sala de reuniones para el consejo de la fundación. La habitación de invitados que habían ocupado Ricardo e Isabela ahora albergaba la oficina desde donde se coordinaba la ayuda para ancianos en situaciones de vulnerabilidad. La casa, que ellos veían como un activo de $1,5 millones, se llenó de un tipo de riqueza que el dinero no puede comprar, la de la esperanza y la gratitud. Escuchar las historias de las personas a las que ayudábamos, ver el alivio en sus rostros, me dio un propósito que había creído perdido para siempre. La memoria de Arturo no vivía en un reloj o en una cuenta bancaria. Vivía en cada vida que su legado lograba tocar. Nunca supe quién envió aquel mensaje. Fue el único cabo suelto en esta historia. Con el teléfono prepagado, intenté llamar al número varias veces, pero siempre recibía el mismo mensaje automático. El número que usted marcó no está en servicio. El señor Morales incluso intentó rastrearlo, pero no encontró nada, como si el número nunca hubiera existido. A veces,
Por la noche, pienso en ello. ¿Fue una equivocación afortunada? ¿Un empleado de algún taller mecánico que vio algo y decidió advertir a un desconocido? Nunca tendré la respuesta, y he aprendido a vivir con ello. Acepto que fue un regalo, una intervención inexplicable del destino que me dio la oportunidad de luchar, un misterio que prefiero dejar sin resolver, como prueba de que a veces la vida tiene sus propias formas de equilibrar la balanza. Unos meses después de que se fueran, una vieja vecina me contó que los había visto. No en Coral Gables, ni siquiera en Brickell. Los vio en un modesto centro comercial en la zona de Kendall. Isabela ya no vestía de diseñador, y Ricardo conducía un viejo sedán japonés. Según mi vecina, parecían cansados, agobiados, como dos personas que habían perdido no solo su dinero, sino también su rumbo. No me alegré de su desgracia. Simplemente sentí que la vida les había devuelto exactamente lo que ellos habían intentado darme: la invisibilidad, la lucha diaria, la sensación de que el futuro brillante que una vez soñaron se había convertido en un espejismo inalcanzable. Habían apostado todo a la codicia y lo habían perdido todo. Hoy, a mis 76 años, vivo en un pequeño apartamento cerca de la playa, con vistas al mar. La casa es ahora completamente de la fundación, y yo soy solo una voluntaria más. Y soy más feliz de lo que he sido en años. He aprendido que el verdadero poder no reside en lo que posees, sino en lo que eres capaz de soltar. Al renunciar a todo, lo recuperé todo: mi paz, mi dignidad y mi libertad. La historia de lo que pasó en esa cena se convirtió en una especie de leyenda silenciosa en nuestro círculo. Un recordatorio de que nunca se debe subestimar la fuerza de una mujer que ha decidido que ya no tiene nada que perder. Y esa, al final, fue la herencia más valiosa que Arturo me dejó. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de autoconfianza, por favor, comparte este video con esa persona. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que los demás esperan. Gracias por escucharme. Al final de todo esto, después de la tormenta y del silencio que vino después, entendí la lección más grande de mi vida, una que no se aprende en los libros ni se hereda en un testamento. La verdadera libertad no llega cuando ganas una batalla contra alguien, sino cuando ganas la batalla contra tus propios apegos. Durante meses, luché en silencio por una casa, por unos recuerdos, por un lugar en el mundo que sentía que me estaban arrebatando. Pero mi verdadera victoria no fue salvar la casa. Fue entender que mi hogar no estaba hecho de ladrillos y cemento, sino de la dignidad que llevaba dentro. Soltar todo lo material fue la única manera de recuperar lo único que de verdad importaba: a mí misma. Y esa paz, déjenme decirles, no tiene precio, no cabe en ninguna caja de seguridad, y nadie, absolutamente nadie, te la puede quitar. También aprendí que la fuerza tiene muchas caras, y casi nunca es la que esperamos. Por mucho tiempo creí que ser fuerte era aguantar en silencio, tragarme las lágrimas y no causar problemas. Pero la fortaleza que descubrí en mí era diferente. Era una fuerza silenciosa, calculadora, la que te permite hacerte la débil para observar mejor, la que te da la paciencia para esperar el momento exacto para actuar. A veces, la mayor demostración de poder no es un grito, sino un susurro en el momento justo. No es un golpe sobre la mesa, sino un movimiento de ajedrez que nadie ve venir. Mi vulnerabilidad se convirtió en mi mejor disfraz, y mi silencio en mi arma más poderosa, porque cuando la gente te subestima, te da la libertad de hacer absolutamente todo lo que no esperan de ti. Cuando pienso en Ricardo e Isabela, no siento odio, siento una profunda tristeza. Ellos son la prueba de que la codicia es un veneno que no solo destruye relaciones, sino que te vacía por dentro. En su afán por tener más, por poseer cosas, se perdieron a sí mismos. Creían que un BMW, una casa en Coral Gables y ropa de diseñador los definirían, que les darían un estatus, una felicidad que evidentemente no tenían. Pero al final,
Se quedaron con las manos vacías y el alma más pobre que nunca, porque persiguieron el brillo del oro y no se dieron cuenta de que estaban quemando el verdadero tesoro. La familia, el respeto, el amor. La vida no les quitó nada. Ellos mismos se lo arrebataron con cada decisión egoísta que tomaron. Su castigo no fue perder el dinero, fue tener que vivir con el eco de lo que destruyeron. Y eso me lleva al legado, a lo que de verdad dejamos atrás. Mi esposo, Arturo, construyó un patrimonio, sí, pero su verdadero legado era su integridad. Y yo, por honrarlo, tuve que entender que la mejor manera de proteger su memoria no era aferrándome a su dinero, sino multiplicando sus valores. La Fundación Arturo Vargas es hoy mucho más que una organización benéfica. Es la prueba viviente de que la bondad es una inversión que siempre da frutos. Cada anciano que recibe ayuda, cada familia que encuentra consuelo, es un testimonio de que el amor es más fuerte que la ambición. Mis antiguos bienes ahora generan algo que el dinero no puede comprar: esperanza. Y ese, créanme, es un capital que nunca se devalúa, un tesoro que crece con cada vida que toca. Mucha gente me pregunta por el mensaje, por ese misterioso salvavidas digital que lo cambió todo. Y la verdad es que he dejado de buscar una explicación. Quizás nunca sepa quién fue mi ángel guardián anónimo, pero he llegado a pensar que ese mensaje no fue la respuesta, sino la pregunta. La pregunta era: ¿qué vas a hacer ahora, Elena? ¿Vas a seguir siendo una víctima o vas a tomar las riendas de tu vida? A veces, el universo, o la vida, o como quieran llamarlo, nos pone una señal en el camino, no para resolver nuestros problemas, sino para darnos el empujón que necesitamos para resolverlos nosotros mismos. La ayuda puede venir de la forma más extraña e inesperada, pero la decisión de levantarse y luchar siempre, siempre, será nuestra. Y quiero hablarte a ti, que quizás me estás escuchando y te sientes invisible en tu propia casa. A ti, que sientes que tu voz ya no se oye, que te ven como una carga o un mueble viejo que estorba. Quiero que sepas que tu valor no disminuye con los años. Tu historia, tus experiencias, tu sabiduría, todo eso es un tesoro que nadie te puede quitar. No dejes que nadie te defina ni te ponga un precio. La dignidad no es negociable y el respeto no es algo que se pide. Es algo que se impone con la fuerza silenciosa de saber quién eres. No estás solo o sola en esto. Busca esa llama dentro de ti, esa que parece casi apagada, y sóplala con todas tus fuerzas, porque nunca es tarde para reescribir el final de tu propia historia. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha recordado a alguien que necesita un impulso de coraje, te pido que compartas este video. A veces, una historia es todo lo que necesitamos para recordar nuestra propia fuerza. Y no olvides suscribirte para encontrar más relatos que nos enseñan que, aunque el camino sea difícil, siempre hay una forma de recuperar nuestro poder y nuestra paz. Gracias por haberme acompañado en este viaje, por haberme permitido compartir la lección más importante de mi vida. Recuerden siempre, el verdadero hogar está en el respeto que se tienen a ustedes mismos.